¿Alguna vez te has preguntado cómo vivía la gente durante el invierno antes de que existiera la calefacción central, antes de los tubos de agua caliente y las mantas eléctricas? Esta noche entraremos en silencio en ese mundo helado, el pueblo medieval, donde la vida era dura, pero curiosamente tranquila. Imagina una pequeña cabaña en medio de un campo blanco. La nieve cubre el techo y el humo se eleva perezosamente desde una chimenea torcida. Dentro de esa casa, una familia duerme junta bajo ásperas mantas de lana. El fuego en el hogar se ha reducido a débiles brasas rojas. El aire es tan frío que se puede ver el aliento, incluso en el interior. El suelo es de tierra apisonada, endurecida por el hielo bajo sus esteras de paja. Una gallina se mueve cerca de la pared y una vaca cambia de peso en la esquina, su aliento cálido creando pequeñas nubes en la oscuridad. Esta era una mañana de invierno normal para una familia campesina. Cuando llega el amanecer, el mundo exterior está en silencio, salvo por el viento. La luz del sol temprano se cuela por la pequeña ventana, haciendo que la escarcha brille. Alguien se levanta lentamente, se envuelve en una capa y remueve las cenizas del hogar. El suave sonido del crepitar comienza de nuevo mientras el fuego cobra vida. En unos minutos, la pequeña habitación se siente un poco menos cruel. Los niños comienzan a despertarse. Una mujer sopla sobre sus dedos y empieza a preparar la comida de la mañana. Un poco de gachas, tal vez un trozo de pan. La vida en aquellos meses fríos no comenzaba con comodidad, sino con resistencia. Cada día era una pequeña victoria contra el frío. Y aunque no tenían calefacción central, tenían algo más: paciencia, cercanía y una profunda comprensión de lo que significaba sobrevivir juntos. Las casas de los campesinos medievales estaban construidas para sobrevivir, no para ser bellas ni cómodas. La mayoría estaban hechas de madera, barro, paja y arcilla, materiales que podían encontrar cerca. Las paredes se tejían con ramas y luego se recubrían con barro y paja para bloquear el viento. Aún así, el frío se colaba por cada grieta. Los techos estaban hechos de paja, gruesos manojos de juncos o paja atados firmemente entre sí. Goteaban durante las lluvias fuertes y se congelaban por completo durante los largos inviernos. El suelo era simplemente la tierra misma. A veces extendían paja para hacerlo más blando, pero siempre estaba húmedo, siempre frío. Y sin embargo, estas cabañas estaban diseñadas con cierta inteligencia. Eran pequeñas, por lo general de una sola habitación donde toda la familia vivía, comía y dormía. En invierno, los animales eran llevados al interior: vacas, cabras, incluso gallinas. Puede sonar desagradable, pero esos animales eran como calentadores vivientes. El calor de sus cuerpos calentaba el espacio más que cualquier pila de leña. El olor del establo se mezclaba con el del humo, y ese era simplemente el olor de la vida. Las paredes, ennegrecidas por el hollín, absorbían el calor y lo liberaban lentamente durante la noche. La gente usaba gruesas cortinas para dividir los espacios o mantener fuera las corrientes de aire, y colgaban hierbas para cubrir el olor del humo y los animales. Estaba lejos de ser cómodo, pero estaba lleno de vida, un espacio que respiraba, crujía y los protegía durante los meses más oscuros del año. En cada hogar medieval, el lugar más importante era el hogar. Era más que un fuego, era el centro de la vida. Allí se cocinaba la comida, se contaban historias y se compartía el calor. Las familias se sentaban a su alrededor no solo para calentarse, sino para sentirse seguras. La luz anaranjada y titilante iluminaba sus rostros, y el olor de la madera quemándose llenaba el aire. El fuego nunca se dejaba apagar por completo. Incluso por la noche, alguien lo cubría con ceniza para mantener las brasas vivas hasta la mañana. Encender un fuego nuevo desde cero era difícil y peligroso, especialmente en invierno, por lo que ese corazón rojo y brillante de brasas se cuidaba con esmero. Quemaban todo lo que podían encontrar: madera si tenían suerte, turba o estiércol seco si no la tenían. La madera era valiosa.
En muchos pueblos, los campesinos no tenían derecho a cortar árboles del bosque del Señor. Tenían que recoger ramas caídas o intercambiar productos por leña. Cuando el combustible escaseaba, hacían el fuego más pequeño, usándolo principalmente para cocinar. La gente se acurrucaba cerca, hablando en voz baja, mientras el mundo exterior aullaba con el viento helado. En ese círculo de luz, el fuego ofrecía más que calor, daba consuelo, compañía y ritmo a sus días. En un mundo sin calefacción central, ese pequeño hogar era su sol ardiendo en el centro de su universo. Mantener el calor en invierno no se trataba solo del fuego, se trataba de lo que se usaba, de cómo se movían y de cómo dormían. Los campesinos medievales no tenían telas lujosas ni mantas gruesas, pero sabían aprovechar lo que la naturaleza les ofrecía. La lana era su mayor protección. Era cálida, resistente al agua y duradera. Casi todas las familias campesinas tenían ovejas. Hilar y tejer lana era parte de la vida cotidiana. Usaban túnicas largas de lana, superpuestas con capas y medias gruesas. Debajo llevaban camisas de lino para evitar que la lana picara demasiado. Cuando hacía un frío extremo, se ponían todas las capas que podían encontrar. A veces incluso sacos viejos cosidos como abrigos improvisados. Por la noche no se cambiaban a ropa especial, simplemente dormían con las mismas prendas que habían usado durante el día. Los sombreros seguían en sus cabezas, los guantes en sus manos. Si tenían suerte, contaban con mantas de lana o pieles de animales. Algunos incluso colocaban piedras calientes o vasijas llenas de brasas bajo la cama. Era una forma tosca, pero funcionaba. Su ropa no era suave ni elegante, pero sí práctica, hecha por manos que sabían lo que era sentir el verdadero frío. En cada puntada había una especie de sabiduría, transmitida por generaciones que habían enfrentado los mismos inviernos y habían sobrevivido. Cuando caía la oscuridad, el frío se volvía más intenso. El fuego se convertía en la única luz del hogar, y todos se reunían a su alrededor. Las noches eran largas y el tiempo parecía moverse más despacio. La familia se sentaba junta, los padres remendando ropa, los niños medio dormidos en el suelo, alguien removiendo una olla de estofado ligero sobre la llama. Afuera, el viento sacudía la puerta, pero dentro, el resplandor del hogar hacía que el mundo se sintiera más pequeño, más seguro. La luz del fuego danzaba en las paredes. El crepitar de la leña era la música de la noche. Antes de dormir, realizaban un pequeño ritual. La última leña se colocaba con cuidado y las llamas se cubrían con ceniza para que las brasas duraran hasta el amanecer. Las familias se acostaban juntas sobre colchones de paja o simples marcos de madera cubiertos con tela. Los más pequeños dormían entre sus padres para mantenerse calientes. A veces, la suave respiración de los animales se mezclaba con la suya, un ritmo constante de vida. No era una vida de comodidad, sino de conexión. La gente de la Edad Media no buscaba el calor mediante máquinas o tuberías. Lo creaban a través de la cercanía, la paciencia y el amor. En el suave resplandor rojo del fuego que se apagaba, encontraban una paz que ningún sistema moderno de calefacción podría reemplazar. Cuando llegaba el invierno, la comida se convertía en algo más que un simple alimento. Era una forma de mantenerse con vida. La dieta de los campesinos cambiaba con las estaciones, y en los meses fríos, todo giraba en torno al calor y la resistencia. No había frutas ni verduras frescas, ni comidas fáciles, ni hornos encendidos en cocinas modernas. Lo que comían era lo que habían logrado almacenar desde el otoño. Los cereales eran la base de la vida, cebada, centeno o avena. Se hervían en gachas espesas o se horneaban en panes oscuros y densos que podían durar semanas. La carne era rara, un tesoro reservado para los días especiales, pero cuando la había, solía estar salada o ahumada para evitar que se estropeara. La sal era una especie de magia en aquella época, podía preservar la vida.
La mayoría de los campesinos sobrevivía con sopas y guisos, cocinados lentamente sobre el hogar durante horas. Echaban dentro lo que tuvieran, trozos de habas secas, cebollas, coles o nabos. A veces añadían huesos o restos para dar algo de sabor al caldo. No era un banquete, pero llenaba el estómago y calentaba el cuerpo desde dentro. En las noches más gélidas, un cuenco humeante de guiso era como tener un rayo de sol atrapado en una olla. Bebían cerveza en lugar de agua, porque el agua limpia era escasa y el proceso de fermentación eliminaba muchas cosas dañinas. Les daba fuerza y los mantenía calientes. Incluso en el hambre había un ritmo, el fuego cocinando la misma comida humilde que había sostenido a generaciones antes que ellos. Su comida era sencilla, pero en esa sencillez vivía una fuerza silenciosa, un recordatorio de que sobrevivir en sí mismo era un acto de fe. Incluso cuando el mundo se volvía blanco y la tierra se congelaba por completo, los campesinos no podían descansar por mucho tiempo. Sus vidas estaban unidas a la tierra, y la tierra exigía atención incluso en invierno. El trabajo no se detenía, solo cambiaba de forma. Cuando los campos estaban demasiado duros para arar, reparaban herramientas, afilaban cuchillas y arreglaban cercas. Los hombres cortaban leña en los bosques, cargando pesados haces a través de la nieve y el viento. Las mujeres hilaban lana y lino, tejiendo telas para vender o intercambiar. Los niños alimentaban a los animales, ordeñaban las vacas y recogían paja para las camas. El ritmo del trabajo era más lento, pero nunca terminaba del todo. En esos meses, sobrevivir significaba moverse. Si permanecías quieto demasiado tiempo, el frío se metía en los huesos. Así que seguían adelante, sacando agua de pozos congelados, cuidando el fuego, horneando pan, limpiando los establos. Sus manos se agrietaban por la escarcha, su aliento flotaba en el aire como humo. Y sin embargo, había una especie de paz en ese trabajo. El pueblo estaba más silencioso, los campos dormían bajo una manta blanca, y cada sonido, una pala golpeando el hielo, un hacha partiendo madera, resonaba como música. No tenían calefacción central, pero tenían trabajo, y el trabajo los mantenía vivos. Era su latido contra el silencio del invierno. Para el campesino medieval, la fe no estaba separada de la supervivencia, estaba entretejida en cada aliento. Cuando las noches se alargaban y el frío se negaba a desaparecer, recurrían a la oración, al ritual, al consuelo de la creencia. La iglesia se alzaba en el centro de cada aldea y su campana marcaba las horas de sus días. Dentro el aire era frío, las paredes de piedra sin calefacción, pero el resplandor de las velas calentaba sus corazones. Creían que cada dificultad, cada tormenta invernal, formaba parte de un plan divino. Si lo soportaban con paciencia, la primavera regresaría, como siempre lo había hecho. Las festividades religiosas rompían la monotonía del invierno. Navidad, Epifanía, la Candelaria, momentos en los que todo el pueblo se reunía, cantaba himnos y compartía la poca comida que tenían. En esas celebraciones encontraban calor, no del fuego, sino de los demás. El parpadeo de la luz de las velas sobre la piedra antigua, el olor a cera y pino, el sonido de las voces elevándose juntas, todo les recordaba que incluso en la estación más fría no estaban solos. Su fe era su refugio, invisible pero fuerte. En un mundo sin calefacción ni comodidad, la creencia misma se convertía en una especie de fuego, invisible pero constante, ardiendo durante cada noche helada.